Hola protones, hoy vamos a hablar acerca del impacto en la red eléctrica de las variaciones en el consumo de energía. El próximo día 28 es el último sábado del mes de marzo, y eso implica que durante una hora entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde, un gran número de hogares apagarán todas sus luces para participar en la llamada Hora del Planeta. Earth Hour en inglés. Se trata de una iniciativa propuesta por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que fue lanzada en 2007 y que con mucho éxito ha continuado repitiéndose cada año hasta la actualidad, en una gran cantidad de países. Este tipo de iniciativas colectivas pueden implicar cambios bruscos en la demanda energética, y a medida que siga creciendo en popularidad, esta variación podría hacerse cada vez más pronunciada. En cierto sentido, este mismo fenómeno ocurre con otros eventos coordinados, como grandes eventos deportivos o incluso posibles protestas civiles que intenten colapsar la red eléctrica. ¿De qué manera afecta este tipo de iniciativas a nuestros sistemas eléctricos? ¿Cómo reaccionará la red eléctrica el próximo sábado ante la Hora del Planeta? Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. La iniciativa de la Hora del Planeta viene del año 2007, cuando la sucursal en Australia de la WWF y la agencia publicitaria Leo Burnett se unieron para lanzar este evento en Sydney. Se trató de un acto simbólico, un pequeño gesto con el que las luces de hogares, negocios y edificios y monumentos se apagarían durante una hora. Todo esto para llamar la atención sobre los retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático. Tan solo un año después ya se unían a esta iniciativa 35 países, iniciando una tendencia creciente que ha continuado hasta día de hoy. Resulta complicado medir el impacto real de estos apagones en cuanto a cambios en la demanda se refiere, ya que no hay informes oficiales sobre las variaciones energéticas debidas explícitamente a la Hora del Planeta. Algunos autores, como es el caso de Sarah J. Oleksax y Alan Meyer, han dedicado sus esfuerzos a elaborar una base de datos mediante la búsqueda de referencias en compañías eléctricas, publicaciones en prensa con datos reales de operadores de sistemas eléctricos y compañías distribuidoras de la energía. Sus resultados fueron analizados y publicados en un artículo académico bajo el nombre de El impacto eléctrico de la Hora del Planeta, un análisis comparativo e internacional del comportamiento en ahorro de energía. Analizaron una cifra de 274 medidas de variaciones observables en la demanda energética, asociadas todas ellas a la Hora del Planeta en 10 países a lo largo de 6 años, desde 2007 hasta 2012. Estos países fueron los que vemos en pantalla. Los resultados mostraron una reducción media en el consumo durante la Hora del Planeta de un 4%, aunque estas alteraciones variaban mucho según las regiones estudiadas. En esta gráfica se muestra, según sus datos, la distribución de los 274 casos estudiados de cambios en la demanda energética. Se puede observar cómo la mayor parte de estos cambios son del orden de entre un 1% y un 3% de disminución en la demanda. Para el caso de España, esta publicación no aporta datos, aunque es cierto que la iniciativa de la Hora del Planeta ha ido creciendo en popularidad durante los últimos años. Sin embargo, sí que contamos con los registros del seguimiento de la demanda de energía eléctrica que hace Red Eléctrica de España, el operador de nuestro sistema eléctrico. Si buscamos el 30 de marzo de 2019, que fue cuando tuvo lugar la última Hora del Planeta, vemos que la demanda energética del sistema eléctrico peninsular español a las 9 de la noche fue de 29.291 megavatios de potencia. El sábado inmediatamente anterior, a la misma hora, hubo una demanda de 29.516 megavatios. Se trata de un 0,77% de diferencia entre la Hora del Planeta y las 9 de la noche de un sábado cualquiera. Por supuesto, sería necesario un análisis mucho más exhaustivo para poder concluir que esa reducción en el consumo se deba enteramente al efecto de la Hora del Planeta. No se puede justificar con estos datos que exista una reducción en la demanda suficientemente significativa y que se deba en exclusiva al efecto de esta iniciativa. Sin embargo, lo que sí se puede observar es que en todo momento la demanda real se mantuvo dentro de los márgenes previstos por Red Eléctrica de España. No hubo en ningún momento peligro de colapso del sistema eléctrico. A pesar de esto, precisamente es ese uno de los argumentos que esgrimen las voces más críticas con la iniciativa. Hagamos ahora un experimento mental. Imagina que el cambio en la demanda hubiera sido tan alto y tan rápido que nos pillara a todos por sorpresa. ¿Qué habría pasado entonces en el sistema eléctrico? Pues la respuesta es clara. Una fluctuación en la frecuencia. Nuestros sistemas eléctricos deben asegurar siempre que la energía que se genera en cada instante sea la misma que se consume. Es decir, que los generadores responderán coordinadamente y de manera instantánea ante cualquier mínima variación que se produzca en nuestros hogares, fábricas u oficinas.
Este equilibrio generación-consumo es el que permite mantener constante la frecuencia a 50 Hz en países con influencia europea y 60 Hz en países con influencia estadounidense. Cualquier fluctuación en la demanda ocasiona desajustes en la frecuencia hasta el momento en que la generación logra regularse y adaptarse al nuevo valor de consumo. Cuando la demanda baja, la frecuencia del sistema subirá hasta que la generación se adecue y se equilibre de nuevo a 50 Hz. En caso contrario, cuando la demanda sube, la frecuencia del sistema bajará hasta llegar de nuevo al equilibrio. Esto ocurre en tiempos muy cortos y la regulación es suficientemente rápida como para que la frecuencia se mantenga siempre muy próxima a esos 50 Hz de referencia. Los procedimientos de operación de Red Eléctrica de España establecen una frecuencia mínima de 49,85 Hz y una frecuencia máxima de 50,15 Hz. Si nos movemos dentro de ese rango, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, volviendo a la pregunta de nuestro experimento mental, si el cambio en la demanda fuese lo suficientemente brusco y amplio, puede ser que nos salgamos de ese rango de frecuencias admisibles, y entonces sí que tendríamos un problema. Sabiendo lo que puede ocasionar una variación suficientemente grande en la demanda energética de un país, volvamos a la realidad. La hora del planeta fundamentalmente afecta al consumo de los hogares en iluminación. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 20% de la demanda energética española se consume en los hogares. Además, según datos de Endesa a partir de su portal TuEnergy, la iluminación supone aproximadamente un 9% del consumo en los hogares. Por tanto, estamos hablando de un 1,8% de la demanda eléctrica nacional, si combinamos el 9% del 20%. Eso en el supuesto de que todos los hogares del país se pusieran de acuerdo para apagar todas las luces. El orden de magnitud de esta variación no sería suficiente en ningún caso para producir una desviación en la frecuencia más allá de los márgenes establecidos por Red Eléctrica de España. Además, para la operación normal del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España hace predicciones, anticipándose a lo que se espera que será la curva de consumo de todo el país. Y en esas predicciones también tienen en cuenta las posibles afecciones de este tipo de eventos coordinados en los que el consumo energético de España se podría llegar a ver afectado. Más allá de todo eso, la hora del planeta no pretende continuar haciendo una disminución cada vez más drástica en el consumo. No entra en sus objetivos enfocar a otros colectivos para buscar otros focos de demanda energética que reducir durante esa hora. El objetivo no es reducir el consumo durante una hora al año. Por el contrario, la hora del planeta es un gesto para concienciar. Concienciar sobre las descontroladas emisiones de CO2 procedentes en parte de la generación de electricidad. Concienciar sobre la necesidad de aumentar la eficiencia energética de nuestros hogares. Concienciar sobre la creación de hábitos de consumo y de ahorro responsables. Esto es lo que la WWF pretende resaltar con esta iniciativa, intentando que los ciudadanos nos involucremos en tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y que hayas aprendido un poco más acerca de la hora del planeta y acerca también de la afección a la red eléctrica de las variaciones en la demanda energética. Comenta por aquí abajo, ¿piensas participar en la hora del planeta? Sea cual sea tu respuesta, anímate también a dar un consejo para el ahorro de energía en el día a día. Hagamos que este canal contribuya a que todos podamos ahorrar un poquito más. Para más energía y electricidad, suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de los próximos vídeos. Además, si te ha gustado este vídeo, dale al like. No olvidemos que ese tipo de acciones sencillas ayudan a que el canal llegue a más gente a partir de las recomendaciones de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.